De seguro él ha ido muy contento. Van a escribir estos 10 mandamientos, pero resulta que al llegar ahí con Dios, se dio cuenta que Dios, en vez de estarle hablando de los 10 mandamientos o de escribirle los 10 mandamientos, se puso a hablarle de las fiestas. Le empezó a decir que el pueblo tenía que celebrar 7 fiestas y todos los descansos del año. O sea que le empezó a hablar de eso, y de seguro Moisés, haber estado como muchos de nosotros cuando están impacientes, movemos el pie, ¿verdad? Cuando estamos impacientes, que quisiéramos que Dios ya diera las cosas. Pero resulta que Dios, después de hablarle de enfiestarse y descansar, le presenta 5 condiciones para que el pueblo se enfieste y descanse. Y gracias a Dios que ya estudiamos esas 5 condiciones en el último mensaje. Pero como nosotros estamos descubriendo que la Biblia está arreglada divinamente, para cerrar con broche de oro el capítulo 34, tenemos el asunto de que el rostro de Moisés brilla. O sea que yo quiero que ustedes pongan atención a esto, porque siempre hemos estudiado la Biblia bajo contexto. O sea que si agarramos un capítulo, al analizarlo entero, encontramos, por decir algo, 5 cosas, entonces sabemos que las primeras 4 son para la quinta. ¿Me explico? Si agarramos un capítulo de la Biblia y lo estudiamos entero, y ese capítulo, después de haberlo leído y leído, vemos que hay 5 cosas, significa entonces que las primeras 4 son para que tengamos como resultado la quinta. Entonces resulta que el capítulo 34 está escrito en esa manera, que Moisés sube y Dios le habla, en vez de empezarle a dictar los mandamientos y las regulaciones para que él las escriba, le empieza a hablar de fiesta y de descanso. Y después de hablarle de fiesta y de descanso, amén, santo. Y después de hablarle de fiesta y descanso, aquí les informamos entonces que juntamos para esa familia pobre $432, hermano. Entonces, después de que Dios le habla de fiesta y descanso, le pone esas 5 condiciones. Pero el último asunto que está en el capítulo 34 es que a Moisés se le brilla el rostro. O sea que podemos decir claramente que el estar enfiestados con Dios y descansar en Él, si vivimos bajo esas 5 condiciones, Dios nos va a llenar de su gloria. ¿Ok? Pero queremos entender, porque resulta que el apóstol Pablo usa estos pasajes para hablar de cosas en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que en 1 Corintios el apóstol habla de que Moisés se cubría el rostro. Entonces vamos a entender qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de ese incidente con Moisés, pero que estemos seguros que la palabra de Dios es que nosotros debemos de disfrutar a Cristo y descansar en Cristo, y nos da las condiciones para lograr eso, pero luego nos muestra que nos quiere infusionar, nos quiere llenar de algo. O sea que algo sucede en nosotros al estar hablando esta palabra en nuestro ser interno, que se debe reflejar en nuestro ser externo, ¿verdad? Entonces, con los mensajes anteriores ya cubrimos los primeros 2 puntos, o sea, estar enfiestados y descansar, y las 5 condiciones. Y con este mensaje vamos a meternos entonces a entender lo que es ser infusionados. Pero esto es muy importante, porque si usted no entiende cómo usted puede ser infusionado, cómo usted puede llenarse internamente de Dios, si no comprende eso,
entonces no vas a ver la clave para entender el capítulo 34 de Éxodo. Nosotros ya entendimos y por eso solo estamos repasando, pero al repasar la historia, al leer y leer y leer el capítulo 34, nosotros vamos captando lo que Dios está buscando para nosotros. Vimos que Moisés quebró las tablas, hizo pedazos las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos. Eso indica entonces para nosotros que el pacto hecho por Dios con los hijos de Israel fue quebrantado. Amén. Eso significa. Ahora, nosotros sabemos que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en los capítulos del 20 al 24, y que ese pacto fue sellado con la sangre del sacrificio. O sea que el libro fue rociado con sangre, lo cual significa que el pacto que hizo Dios con Israel es un símbolo del pacto que ha hecho para la gente del Nuevo Testamento, que no indica directamente con quién lo hizo, sino que el pacto lo hizo para que el que es de fe lo abrace. Amén. Entonces podemos decir con toda autoridad que el sello del pacto, de hecho, era la firma de Dios. Amén. Dios firmó el pacto por el rociar de su sangre redentora por medio de ese sacrificio. Amén. Entonces, los términos de ese pacto, o sea, ¿qué era el contenido de ese pacto? Eran los 10 mandamientos con todas sus ordenanzas. Nosotros sabemos que ese era el pacto. O sea, que Dios quería que su pueblo estuviera pactado con Él. Por eso el hermano que hizo el canto Dios de pactos, es muy claro eso, porque Dios quería que su pueblo estuviera pactado. Amén. Ahora, debido a que el pueblo resultó adorando un becerro, eso hizo que el pacto fuera quebrantado. O sea que el pacto estaba hecho, pero inmediatamente que el pueblo se fue en pos de otros dioses, es como que una esposa se va en pos de otro hombre, se quebrantó el pacto. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ese incidente del becerro de oro hizo que el pacto se quebrantara. Pero sin embargo, notemos que sin embargo Dios, en su misericordia, Él nos muestra que el pacto fue recuperado. ¿Aló? ¿Verdad? Porque si se quebraron las tablas, pero las volvió a escribir, entonces el pacto fue recuperado. Y esa fue la razón por la cual Dios le dijo a Moisés que alisara las otras tablas y que subiera al monte para encontrarse con él. O sea, ¿cuál era la intención de Dios de recuperar el pacto? Nosotros tenemos que saber qué era lo que Dios quería mostrar al recuperar el pacto. Y no hay duda que Moisés, al subir al monte, estuviera ansioso por recibir esos 10 mandamientos con sus ordenanzas. Pero ahora noten pues, porque podría ser que Moisés felizmente preparó las nuevas tablas. O sea que puede ser que él muy feliz estaba alisando las tablas y todo. Pero después que él subió, porque dice, sube y yo voy a descender, le dijo Dios. Después que él subió y que Dios descendió, hizo algo diferente a lo que Moisés estaba esperando. Y eso es muy importante para nosotros los cristianos. Porque como esa es la figura que usa Dios para enseñarnos cosas del Nuevo Testamento, Dios tenía una intención, mientras que Moisés subió con otra intención. La intención con la que subió Moisés es, aleluya, la ley,
nos van a dar otra vez la ley. Ya me perdonó el Señor y como yo las quebré y todo, pero aquí traigo estas bien lisitas, ya vienen preparadas. Y entonces él ansioso quería que Dios volviera a escribir eso, pero quiero que noten, porque si ustedes no observan la forma en que actúa Dios, entonces nosotros no podemos descubrir lo que hay en el corazón de Dios. En el corazón de Dios hay cosas, y Él habla en su palabra para ver si nosotros las entendemos. Entonces la intención de Dios, ya vimos que no era darle otra vez la ley, a pesar que le dijo que trajera las tablas, sino que lo que quería Dios era que él entendiera que Dios quería entrar en él. Amén. Entonces, fíjense pues, porque la intención de Dios era entrar en Moisés, entrar en su pueblo, para que ellos estuvieran llenos de Dios y que lo pudieran expresar. Por eso es de que Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, y especialmente usted debe descubrir cuál es el hablar de Dios que infusiona. ¿Cuál es el hablar de Dios que lo hace a usted expresar a Dios externamente? Porque si Moisés, cuando bajó del monte, el pueblo de Israel no podía verlo, porque le brillaba la piel, y dice que Moisés no lo sabía. Lo hemos leído, ¿verdad? Dice que Moisés no sabía que su rostro le brillaba, pero el pueblo al verlo no aguantaban verlo, dice que se espantaban al acercarse a él. Entonces notemos pues qué es lo que Dios quiere mostrarnos, porque hoy día y siempre durante la historia han habido muchas clases de cristianos, muchas, pero la carga del hermano Carrillo es que usted sea un cristiano sano, un cristiano que entienda lo que Dios quiere hacer con usted, ¿verdad? Porque la historia nos muestra que han habido de todas clases de cristianos, y unos entienden de una manera y otros entienden de otra, pero el problema es que no entienden lo que realmente Dios quiere darles a entender. Y por eso ustedes ven que las iglesias se ocupan en tanta clase de actividades, pero no pegan en el centro. Y yo no es que me crea la mamá de Tarzán o el papá de los pollitos, creyendo que solo yo estoy pegando en el centro. No, hay miles de hermanos que están pegando en el centro, pero quiero decirle que para poder pegar en el centro hay que estar atentos a lo que Dios nos está hablando. Comenzando que algunos a dormir se van. Pues ¿cómo van a entender si a dormir se van? Pero si usted viene con un corazón dispuesto, y como dijo el hermano Ramón cuando estaba alabando a Dios, dijo: Señor, háblanos a través de tu siervo. Y Dios a través del siervo siempre va a hablar, hermano. Entonces Dios lo que quiere es que tú entiendas y que yo entienda que en tipología, que es donde está toda la enseñanza de la verdad, la posición de la ley, y eso lo podemos leer en Gálatas. Pablo dice que la posición de la ley es la de una concubina. La posición de la ley no es la posición de una esposa. O sea que la posición de la ley claramente el apóstol San Pablo la pone como la posición de una concubina. Entonces, por eso les digo, hay que entender el mensaje evangélico, hay que entender lo que realmente Dios le estaba tratando de demostrar a su pueblo, porque si no nos vamos a volver adventistas, si no nos vamos a volver personas mesiánicas, nos vamos a volver personas que ponen la ley en un lugar donde no le corresponde, mezclados. Vamos a estar siempre tratando de adivinar los pensamientos, pero no, hermano, en tipología. Y nunca se le olvide, la posición de la ley es de una concubina, y hasta dice que se llama Agar. Así que agárrese. Agar. Entonces, hermano, ¿por qué vamos a ser ciegos? ¿Por qué nos van a engañar? Porque yo hablo fuerte de esto, porque las corrientes de enseñanzas son fuertes, hermano. Aquí hay hermanos que tienen familiares que los mesiánicos los han desviado.
Hay una hermanita humilde que estuvo aquí un tiempo, yo no sé, nunca entendió lo de aquí, yo no sé por qué entendió lo de los mesiánicos. Desviados, hermano, cuando la Biblia claramente nos muestra que la ley es una concubina. O sea que Dios no está interesado en que sigamos una religión judía. No es esa la meta de Dios, se la mostró a Moisés. Y espérese, que ahorita vamos a leer versículos que Pablo los escribió para nuestra instrucción. Fíjese que la Biblia claramente nos dice que la ley fue añadida. O sea que no es parte de la intención original de Dios. Fue añadida. Por tanto, cuando leemos la Biblia y especialmente en la tipología, la posición de la ley es de concubina y no tiene lugar de honor. Yo quiero decirle que en cierto sentido Dios fue forzado a decretar la ley. Y lo dice claramente que fue por causa del pecado de las personas. Y quiero decirle que Dios no estaba enojado porque quebraron la ley. Dios no se enoja por el quebrantar de la ley. Alguien dijo un día, dijo, las leyes se hicieron para quebrarlas. Lo que la gente no entiende, yo les puse hace poquito lo que no entienden muchos, que cuando Dios le dice no a uno es para que uno lo haga. Aleluya. De veras, mucha gente no sabe eso, pero o sea que no entiende a Dios. Cuando Dios te dice no hagas esto, es para que lo hagas. O sea que cuando usted, papá, le está diciendo a su niño no, usted le está diciendo hágalo. Porque así es el plan de Dios. El plan de Dios dice, bueno, voy a inventarme un plan, porque la manera que yo hice al hombre, la manera que yo lo crié, es que al decirle no, es decirle hágalo. ¿Cuántos se recuerdan cuando estábamos en la vaina que los diáconos cómo sufrían? Porque los niños, había un arbolito ahí todo, en la pura puerta del edificio de la iglesia había un arbolito y todos los niños se subían a ese arbolito. Y los diáconos, no. Y un día se me prendió el foco y les dije, ¿sabe qué? Díganles que sí. Hermano, después de decirles que sí, usted miraba el arbolito, estaba solo. Y yo he aprendido. Fíjese que nosotros, si fuéramos sabios, aprenderíamos cómo se dirigen nuestros hijos. Y no usaríamos la palabra no. Cuando usted dice, dile no a las drogas, háganlo. Entonces yo aprendí que a todos se les dice sí. Sí, mire, sí, síganlo haciéndole. Y va a ver dónde va a ir a parar. Siga. ¿Te gusta beber licor? Sigue. Yo no te voy a decir que no. Hazlo. Vas a terminar como una llaga podrida. Pero hazlo. Así habla Dios. ¿Cómo le dice a los jóvenes Dios? Joven, alégrate. Vive todo desordenado. Pero sabes que de todo eso te va a juzgar Dios. Hazlo. Mira, hermano, si te gusta emborracharte esta vez, trágate todas las botellas que puedas. Hazlo hasta que te quedes muerto si quieres. Pero hazlo. Porque si te decimos que no lo hagas, más lo vas a hacer. Ustedes están impresionados hoy, ¿no? Pero Dios así es, hermano, y por eso les digo, a Dios hay que entenderlo. A Dios hay que entenderlo. A mí mi mamá nunca me dijo no haga esto, no haga aquello, no haga el otro. ¿Sabe qué hacía? Oraba por mí, decía, usted es un siervo de Dios. Usted es un siervo de Dios y siempre oraba por mí. Yo hoy te digo, de la única manera que vas a dejar de hacer lo que haces es si te dicen, húndete.
Órale. ¿Acaso no dice así Dios, pues? El que está limpio. Pero el que está sucio, ¿qué le dice? Yo me acuerdo de un hermano viejito, dice, tenía a su hijo y le decía, cuando llegaba su hijo con los paquetitos de cigarro, no hombre, mi hijo, dice, eso no sirve, mira que hay marihuana. Si se va a perder, mi hijo, piérdase bien. ¿Para qué se va a perder a medias? ¿Para qué se va a perder a medias? Porque muchos en la iglesia, hermanos, se van a perder aquí adentro. ¿Usted sabía eso? Que hay hermanos que aquí adentro se van a perder. Porque nunca entienden lo que Dios quiere hacer en ellos. Dios se vio forzado, hermano, a poner la ley debido a la causa del pecado. Pero Él no estaba enojado porque quebraron la ley, sino que Él se enojó porque adoraron un becerro y Él es celoso. Eso fue lo que o sea, quiero decirte pues que Dios no está enojado porque tú quebrantas la ley. O sea que Dios no está enojado porque Él te dice no en esto y lo haces. Porque Él ya sabe que decirte no es para que lo hagas. Por eso no está enojado. Por eso a todos nos da chance. No mentirás, ¿y qué hacemos todos? No adulterarás, ¿y qué hacemos todos? No fornicarás, ¿y qué hacemos todos? No. Entonces Dios te dice no para que lo hagas. ¿Para qué el Congreso de Estados Unidos hace leyes? Porque quiere dinero. Y dice, ya sabemos que al decirle a ellos que no, lo van a hacer, dinerito para nosotros. Hay que poner ley. Y por eso siempre están haciendo leyes. Usted no se ha sorprendido de que todo el tiempo están haciendo leyes. Usted va al Congreso y todo el tiempo están haciendo leyes. Que hay que sacar la ley de esto, que hay que sacar la ley de aquí, que hay que sacar la ley de acá. No, porque necesitamos dinero. Porque la naturaleza de nosotros es que al decirnos, dice, pongan la velocidad, pónganla ¿cuándo, hermano? La subieron a 70. No nos maravillemos, dentro de poco a 75. Porque cuando no hay dinero, dice, es que hay que subirle porque así se matan más y hay dinero. Pero todas las leyes son para quebrantarlas. Ahora Dios es celoso y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquellos vinieron y se hicieron un becerrito y empezaron a adorarlo. Y por eso cuando Dios se encontró con Moisés en el capítulo 34, al principio no le dijo nada de los 10 mandamientos. Veamos lo que le dijo, versos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Estamos en el 34, 10 y 11. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y fíjese que cuando estudiamos todos esos nombres, son puras cosas negativas que le roban la bendición al pueblo de Dios. Puras cosas negativas. Pero viene Dios y dice, mira, si tú eres fiel a mí, yo voy a ensanchar tus fronteras, yo no voy a permitir que te roben tus bendiciones, yo voy a reprender. Fíjese lo que les estaba diciendo. Y aparte de eso, allí en los versículos del 12 al 17, mire lo que les previene. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios,
Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Él se llama, cuyo nombre es celoso. ¿Cómo te llamas, Señor? Celoso. Dios celoso es. Por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Ok. En esa parte que yo les digo a ustedes, de que cuando nos dicen no, significa que lo hagamos, usted ya sabe entonces que el pueblo iba a hacer todo lo que Dios no quería que hicieran. Ahora usted tiene que descubrir, pues, porque la sabiduría es que cuando Dios le dice a usted que no haga algo, la sabiduría es que no lo haga. Pero para averiguar cómo no se hace, es sabiendo que Él, al decirle no, es para que usted caiga. ¿Me explico? Cuando Dios le dice a usted, no hagas esto, fíjese, pareciera que me estoy contradiciendo. Es para que no lo haga, pero cuando usted sabe que al decirle no es para que lo haga. ¿Me explico? ¿Me explico? Cuesta ahí porque usted tiene que entender que no significa no, pero es para que usted lo haga. Pero cuando usted descubre que el no es para que lo haga, entonces dice usted, wow, esto es más elevado, entonces no hay que hacerlo. Amén. Mire pues cómo se descubre, pues, cómo es que usted descubre a Dios. Si a usted Dios le dice que no se enoje, usted se va a enojar. ¿Pero por qué se lo está diciendo? Para que no se enoje, porque Él ya sabe que usted se va a enojar. A cualquiera que usted le diga no, lo va a hacer. Pero la realidad es que el no significa no. Pero ¿quién va a descubrir que el no es para caer? No comerás de esto, seguro le está diciendo, ahí te lo comes. Ahora, si él sabe cómo habla Dios, entonces dice, wow, ya sé lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque solo hasta que tú caes es que Él puede mostrar el amor a ti. O sea que Él no tiene problemas de eso. ¿Me explico? O sea que Él no tiene problemas de tus caídas, si para eso proveyó la sangre. Él lo que quiere es que aprendas a no quedarte preso en eso. Porque uno se puede quedar preso. Uno se puede quedar preso. Dios te puede dejar preso en algo. Si alguien no es predestinado, se queda preso. Y aunque le digan que no, y que no, y que no, ahí se quedó preso. Pero si tú eres predestinado, Él te librará del lazo del cazador. Lo que muchos cristianos no saben es que Él te librará del lazo del cazador. O sea que el cazador te cazó. Nadie puede ser liberado. Si usted tiene que ponerme atención a lo que estoy hablando, porque si no, no va a agarrar la onda de lo que estoy hablando. Ninguno de nosotros puede decir que no lo agarró el cazador. El cazador es el diablo, te agarró, hermano. Pero Dios te puede librar de ese lazo. ¿Quién me puede decir a mí que el que es liberado del lazo no estaba preso? Segurísimo que estaba preso. Él te librará del lazo del cazador. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Él te librará del lazo del cazador. Nunca creas que no caíste, hermano. Caíste. Pero ahora Dios te dice, te quiero librar de ese lazo. Ahora Dios, cuando prohíbe, y conócelo a Dios, pues conoce a Dios, que cada vez que Él prohíbe en la Biblia, es para que lo hagas. Porque
Tú lo puedes descubrir en la Biblia. Hermano, mire, hasta ahora estamos descubriendo estas clases de mensajes. ¿No dice en Romanos, hermano, que la ley es inferior a nuestra carne? Dice que nuestra carne no se puede sujetar a la ley. No puede, dice. No quiere ni puede. Ni puede. No puede. La ley es poderosa. Y la carne, perdón, pero la carne es súper poderosa porque la carne no quiere. Entonces, cuando Dios le habla a uno en su palabra, lo que uno tiene que descubrir es su hablar. Porque su hablar infusiona. O sea que lo que Dios no quiere es que nada lo sustituya a Él en tu vida. Nada. Amén. Cualquier cosa que se vuelva más importante en tu vida que Dios, ya eres idólatra. Cualquier cosa. Puede ser tu trabajo, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos. Si tú amas más a tus hijos que a Dios, ya te volviste idólatra. Sí, y muchos son familia, ¿sí? Familia idólatras, ¿ves? Aman más a la familia que a Dios. Entonces, notemos aquí en el versículo 18 del 34. Dice, después que le dice, no te harás dioses de fundición, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. O sea, yo lo que quiero es que usted note que no le habló nada de los 10 mandamientos, sino que les dice fiesta. O sea que primordialmente, hello, good morning, primordialmente lo que Dios quiere es infusionarse en ti. Por eso nos pone estos pasajes en esta manera, porque pareciera que ahí en el capítulo 34 Moisés estaba tan preocupado por la ley que estaba perdiendo de vista el disfrute, porque Dios no le va a hablar algo a uno si uno lo está experimentando. O sea que a Moisés se le había olvidado el disfrute de Dios y la infusión de Dios. Y si Dios no nos alumbra, hermano, de veras, mire, si Dios no le alumbra a uno a ver la Biblia, uno no mira nada, hermano, nada. Si Dios no te ilumina, si Dios no te abre los ojos, hermano, tú no ves que hay fiesta. Tú vas a ver que solo hay ley. Ahora fíjense, porque como el no nos conviene, a nosotros no nos conviene el no, porque seguro que vamos a caer. No nos conviene, hermano, desde ningún punto de vista. No quiere Dios que estés abrazando los nonos. A los niños les dice, this is a nono. Pero Dios no está interesado en nonos. Si no, nos hubiera dejado a todos en el Antiguo Testamento. ¿No dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Él es el sí? Qué diferente, hermano. El mensaje del Antiguo Testamento es no, y el mensaje del Nuevo Testamento es sí. Dice que Él es el amén. Amén. Pero muchos se confunden, pues, muchos no agarran el meollo del asunto. En la ley es no lo hagas, en el Nuevo es sí. En el Antiguo es no, porque si lo haces te mato. Aquí sí, lo puedes hacer, pero arreglaremos cuentas. ¿A cuántos de nosotros? ¿Por qué Dios no nos ha matado como mataba a aquellos? Entendamos pues cómo es el mensaje. Muchos de los que aquí hay personas que hemos hecho cosas que si hubiéramos existido en el Antiguo Testamento, nos matan. De una vez nos hubiera matado Dios. ¿Sí o no? Sí, usted lee la Biblia y dice, ¡sí! Por ejemplo, una lesbiana, Dios decía en el Antiguo Testamento, mátenla. Un homosexual, mátenlo.
No podían haber homosexuales, no podían haber lesbianas. Ahora sí. ¿Y por qué no las mata Dios? Porque no es el tiempo de no, ya no es la ley, pero es la gracia. Y por eso es que la gracia la vuelven muchos. Pero noten pues qué cambio lo que Dios nos muestra. Si Dios no te abre el entendimiento, tú no puedes ver nada en Éxodo 34. ¿Se recuerdan ustedes que en Levítico dice que son 7 fiestas? Y mire lo que dice ahora aquí, pues vamos a leer en el 34, 20, o en el 34, 21. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, la de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. ¿Por qué ahora no pone 7? ¿Por qué en el 34 lo reduce a 3? Porque en el mensaje pasado vimos que nosotros como cristianos del Nuevo Testamento tenemos que tomar un descansito en la mañana para Dios, un descansito a mediodía para Dios y un descansito en la tarde para Dios. Por ejemplo, si tú trabajas en compañías aquí en Estados Unidos, todos tienen breaks. ¿Cada cuánto es el break? Cada 3 horas. ¿Cuántos minutos? ¿Se dan cuenta? Por eso les digo que Estados Unidos, casi todos sus programas y leyes están basados en la Biblia. Aquí usted hermano, va a un restaurante a comer y la mesera, para prevenir su tip, dice, I'm going to go in my break right now, but Thomas, he's going to take care of you for a little bit. If you are still here when I finish my break, see you. But right now, he's going to take care of you in the same way that I take care of you. Y se va a su break. ¿Y a qué va? Usted la encuentra allá afuera. ¿Sí o no? Pues Dios a ti en tu vida te da tu break. Si tú disfrutas a Cristo en la mañana, tómate un breakcito, hermano. 3 minutos, habla con Él, dile: Señor, gracias Padre, gracias por mi descanso. Pero lo primero que hacen muchos al agarrar su descanso, y cristianos, ya no, al fin se te quitó. Al fin se te quitó. Y uno cree que no se le va a quitar, porque yo me acuerdo, ¿saben qué me decía la hermana Ilmami? Pastor, mire, me dice, yo amo a Dios con todo mi corazón, con todo, pero lo que yo creo que nunca se me va a quitar es fumar, hermano. Yo le decía, no, sí se le va a quitar, paciencia. Si se le quitó a Robert, si Robert era otro que fue cristiano y ya estaba en la iglesia y todo. Yo le arreglaba su carro y no se percataba de esconder los paquetes de cigarros, y yo le escribía: este vicio te va a llevar hasta... Y cuando recogía su carro, que yo se lo arreglaba, de seguro que leía los rótulos que yo le ponía. Vergüenza te debería dar. Ahora noten por favor, hermano, porque vamos a leer aquí unos versículos lindos que nos van a ayudar. Vamos a ir a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios. Porque yo quiero que usted esté bien claro, hermano, que la meta de Dios no es estarle diciendo no, no, no. Muchachas, oigan bien, la meta no es no, porque decirles no es que lo hagan. Si la hermana Flor le dice a Ana, ay, ahorita, ay, Señor Jesús,
No venga tarde. Le está diciendo, ven a la hora que quieras. Aprenda, hermana Flor. Si usted le dice a Ana, entonces va a decir Ana, entonces ¿cómo me tienes que decir? Le tiene que decir, usted ya sabe que si usted le digo no, usted lo va a hacer, porque ya lo aprendió. Entonces ya no le voy a decir no, porque no quiere decir que no lo haga. Pero usted todavía no ha entendido que ese no es para que lo haga. Entonces, ¿sabe qué le voy a decir? Allá usted. Usted defina cuál es la hora correcta, porque usted ya es adulta. Usted es la que tiene que tomar su responsabilidad. Yo no le voy a decir. Usted tome su responsabilidad. 2 Corintios 3:18. Cuando lo tengan dicen amén. 2 Corintios 3:18. Mire cómo dice pues. Dice, por tanto, digámoslo todos, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok, fíjense pues. Miren lo que quiere decir esto, porque tenemos que analizar el contexto. Vamos a leer desde el versículo 13. Y no como Moisés. Fíjense pues, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel, fíjese pues, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Usemos sabiduría pues, porque si no, no vamos a saber qué dice ahí. Usemos sabiduría. Dice, ustedes no se pongan velo como Moisés, porque el propósito del velo de Moisés era el propósito para que ellos entendieran que eso se iba a acabar, lo de él, que lo de Moisés se iba a acabar. Leámoslo otra vez, porque eso no es fácil entender a Pablo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Se lo ponía a propósito, porque no quería que los hijos de Israel se enamoraran de su rostro brillante. Estoy parafraseando, porque eso iba a ser abolido. ¿Aló? Fíjese. Usted va a entender algo aquí tremendo, mire, porque dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y el contexto dice que están embotados, o sea que ellos, aunque se puso velo, ellos dijeron, esto es glorioso, lo de Moisés, y creyeron que nunca se iba a acabar, y que si la enseñanza era, pero como no entendían, porque el contexto es que no entendían, o sea que él se puso velo y les gritaba, fíjense bien, yo me estoy poniendo velo porque esto se va a acabar, yo me estoy poniendo velo porque esto se va a acabar, va a ser abolido. ¿Y qué hicieron ellos? No, queremos velo. Hasta el día de hoy dice que tienen el velo, hermano.
Y el contexto de tener velo es no ver lo que Dios le estaba enseñando, que lo que le estaba enseñando no eran los mandamientos, pues eso es lo que le está tratando de decir. No les estoy enseñando los mandamientos, ahí están las tablas, se dieron cuenta todo lo que les he hablado y no he escrito las tablas porque eso va a ser abolido. ¿Y por qué la gente lo entiende al revés entonces? Porque tiene velo, porque no quiere ver. No queremos ver, hermano, no queremos ver. Dios nos habla y no queremos ver. Si usted pone atención a los mensajes del hermano Carrillo, usted va a aprender muchas cosas, pero puede ser que al principio no las capte. Pero con el tiempo va a decir, oh, ya sé lo que quiso decir el pelón. Amén. Sí, ya sé lo que me quiso decir, pero en ese tiempo yo no lo entendí. Mire, hermano, el problema, pero ahora vayamos con los cristianos, pues, porque los cristianos estamos al revés. Porque ahora cuando Dios nos quiere hablar, nos ponemos velo. Y en cambio Moisés se lo quitaba para hablar con Dios. Pero nosotros estamos al revés, de verdad, hermano, créame, estamos al revés. Dios quiere hablarnos y nosotros con un velote, hermano. Que hable lo que quiera el hermano Carrillo. Soy sordo, tengo orejas de pescado. ¿Cómo? No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Lo de nosotros no se va a acabar, hermano. ¿Para qué ponernos velo? Si lo de nosotros es eterno. Por eso dice, a cara descubierta. Tú ven aquí, hermano, a cara descubierta. Para que te hable Dios, porque solo con cara descubierta se puede oír la voz de Dios. Pero si venimos con velo, hermano, si estamos ahí con reservas, si estamos peleando contra el pastor, no, mi hermano, cuando estamos aquí, diga como decía aquel hermano. Mire, yo tenía un hermanito hace años, hermano, que cuando yo predicaba decía, habla boquita de ángel, así me decía. Yo estaba predicando y él gritaba, ¡habla, boquita de ángel! Ahora estamos muchos como el pueblo de Israel. No, que no nos hable Dios. Si tú, hermano, vienes a cara descubierta, Dios te va a hablar. Y a cara descubierta te va a infundir, porque no hay manera de infundir si hay velo puesto. Pero si te quitas el velo, sabiendo, hermano, que el pueblo de Israel se lo tenía que quitar, porque Moisés se lo quitaba para hablar con Dios. Él se lo ponía cuando venía al pueblo para que el pueblo no depositara las esperanzas en ese pacto. Por eso se lo quitaba ante Dios y se lo ponía con ellos, porque les decía, esto que ustedes ven que yo hago, yo voy a recibir la gloria de Dios ahí arriba y todo, pero no es para que ustedes se enamoren de los mandamientos, no, eso es pasajero, va a ser abolido. Entonces, hermano, yo quiero que usted se dé cuenta, y con esto termino, que hay un hablar de Dios que infusiona. Hay un hablar de Dios que lo va a llenar a usted de su gloria internamente, para que todos vean la gloria de Cristo a través de usted, porque en el Nuevo Testamento la gloria de Cristo debe ser vista. En cambio, en el Antiguo Testamento la gloria del Antiguo Pacto no debería de ser vista, aunque fue con gloria, lo dice la Biblia, pero no tenían que poner su vista en esa gloria, porque había una gloria venidera, una gloria mayor. Entonces, la clase de hablar que infusiona es importante, hermano. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer gimnasia espiritual, no tienes que ayunar, no tienes que hacer cosas. Lo único que tienes que hacer es, a cara descubierta, escucha la voz de Dios y Él va a producir en ti este mensaje que yo te hablé hoy. Si tú lo escuchas a cara descubierta, Él te va a ministrar tu ser interno y Él va a producir lo que Él quiere ver en ti. Olvídate de ti, olvídate de tus esfuerzos, dime, la verdad es que te has esforzado en toda tu vida y no has logrado nada. Vas a seguir
en tus esfuerzos humanos porque no quieres lograr nada? ¿O vas a escuchar a Dios a cara descubierta y que te infusione? Ya te dije, ¿quieres depender de los nonos? Sigue dependiendo. Te garantizo que pasarán más de 1000 años, como dice la canción, y vas a seguir siendo el mismo, porque los nonos no te ayudan en nada. No hagas esto, no hagas aquello, no aquí. Eso es para los niños. Solo a los niños se les puede estar diciendo no, 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 no. Pero si tú eres una persona que a cara descubierta escuchas la voz de Dios, porque mientras tengas velo no estás convertido a Cristo, porque cuando se les quite el velo, cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Dele palmas a Cristo. Pero tú ya sabes que para que te quites el velo tienes que pasar tiempo con Dios, porque Moisés pasaba tiempo con Dios. Mira cómo dice el versículo 28, 34, 28. Y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. Amén. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Versículo 34. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Cuando nosotros recibimos el instruir divino sin velo, le podemos decir a los demás lo que Dios quiere de ellos. Pero si estamos con velo, hermano, nunca vamos a poder ayudar a los hermanos a que sean infusionados. Y vuelvo a repetirte, porque mi carga es esa. Hay un hablar divino que te infusiona. Por eso te aconsejo que cuando Dios te habla a través de los mensajes, escucha atentamente, no te aburras, porque muchas veces en un ratito de aburrimiento pierdes el hilo y Dios ya no te habla y no te infusiona, porque todo lo logra Dios, no es por ti, no es por ti. Cuando tú lees la Biblia, Dios te dice, no lo hago por ti, sino por mí, dice Dios. Dios hace las cosas por Él. Muchas de las cosas que Dios te da, Él dice por amor a mí mismo. O sea que muchas cosas que Dios hace por ti, las hace por amor a Él, no por amor a ti. Claro que hay versículos que dice que Dios te ama, pero hay cosas que Dios las hace en ti por amor a Él mismo, por amor a su nombre, para que tú lo conozcas, quién es Él. Pero te vuelvo a decir que Dios quiere tener victoria en ti, porque al final el que quiere tener victoria es Dios. Él quiere tener victoria en ti, pero si tú no colaboras, si tú no te prestas, porque al final la victoria es de Dios. ¿Quién es el que va a ser victorioso? Si un día tú aprendes a negarte totalmente, Él es el victorioso en ti. ¿Qué te daré? Dice un canto. ¿Qué te daré si yo no tengo qué? Pues si todas las cosas son tuyas, mi vida también. Ese canto es lindo. Amén. Si alguien quiere hablar, pues tiene la oportunidad, tiene 1 minuto si quiere hablar o decir algo. Si Dios lo bendijo, si entendió, dígalo. Diga, hermano, sí, yo entendí ahora. Porque hay cositas que pareciera como que nos desubican, pero si usted las entiende, hermano, usted se va a poner gozoso. Hermano Montes.
Amén. Quizá alguno tiene problema todavía en entender que al decirle no es para que lo haga. Lea la Biblia. Cuando Dios hizo el plan con Adán, Dios hizo el plan con Adán y le dijo que no comiera del fruto prohibido, pero lo hizo, lo crió a él de tal manera que al decirle no, Dios ya sabía que era para que lo hiciera, porque Adán tenía que caer para que Dios le muestre su amor. Entonces el no es para que Dios muestre su amor a nosotros. Por eso a los niños se les dice no y ellos lo van a hacer. Después el papá les pega, pero ellos aprenden que su papá, aunque le pega, lo perdona y lo sigue amando. Entonces, siempre va a ser para que usted tenga un testimonio y que usted diga: Dios ha sido tan bueno conmigo porque me ha dicho que no lo haga y lo he hecho. Es para que se conozca el amor de Dios, pues. O sea que es un plan que aparentemente nos mete zancadilla, pues. Pero después nos recoge y nos acaricia. Pero cuando ya estamos grandes, ya pensamos como adultos y entonces ya empezamos a aprender que cuando nos dicen no, es porque hay el peligro de caer. Pero ya sabemos qué significa no, pero hay peligro de caer. Pero si alguno peca, abogado tiene. O sea, el plan es perfecto, el plan está bien hecho. Entonces nosotros lo único que tenemos es que aprender a que cuando están chiquititos hay que decirles no, pero que cuando ya están grandes hay que ayudarlos a que aprendan a vivir en gracia. Amén. Lo voy a terminar explicando de esta manera. Tú vas al DMV a sacar tu licencia. El DMV te dice: aquí está tu licencia. No es un derecho manejar, es un privilegio. Te vamos a dar el privilegio que manejes. Aquí está tu licencia. Te la ganaste porque pasaste tu examen. Confiamos en ti, que donde nosotros no te podemos ver, manejes conforme contestaste en tu examen. ¿Ok? Entonces, si alguien vive en gracia, porque esa es gracia, no le va a pasar nada en la carretera, pero el que no vivió en la gracia se mató. ¿Qué pasó? Debido a que ahí en el desierto se puede correr a 100, dijo: aquí, aquí me voy. A pesar que los controlan desde la avioneta, porque cuando te aparece la patrulla no es porque te vio, sino que le avisaron que llevas 1 hora manejando a 80 por hora y la patrulla ya viene atrás de ti porque el avión le avisó. Pero la realidad es que alguien que sabe respetar la gracia del DMV siempre es cuidadoso, no solamente por seguridad hacia los demás, sino por seguridad personal. No expone su vida, se cuida él, porque cuando uno maneja a la velocidad autorizada, le da tiempo a parar, si es algunas cosas que puede evitar. Pero el que va tan rápido ya no puede ni parar. Entonces, aprendamos pues que Dios a nosotros nos ha permitido vivir en gracia. Su ley es no, pero Él dice: puedes vivir en gracia, porque como no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo, vive en gracia. Entonces la ley es: si no haces esto te mato. La gracia es: haz lo que quieras, al final hacemos cuentas. Esa es la gracia: haz lo que quieras, al final hacemos cuentas. La ley es: si no haces esto te mato. ¿Alguna pregunta? Hermano Arturo. Échatela pues. Amén.
Sí. Parece como que lo quieres agarrar, pero mira pues, por ejemplo, el hijo pródigo, cuando él pide su herencia, es la parte de la vida de nosotros, porque esa es la ilustración ahí, la primera parte de la vida de nosotros que la puede gastar uno como uno quiera. Pero luego cuando regresa, él cree que tiene que hacer algo por Dios, porque casi todos, cuando venimos a Cristo, creemos que tenemos que hacer cosas para salvarnos. Él quería trabajar, dijo, hazme como uno de tus jornaleros, pero el Padre le mostró que no es trabajo esto, sino es disfrute. Maten al becerro gordo, háganle fiesta porque estaba perdido y ha vuelto. Nosotros regresamos para disfrutar. Por eso el mensaje de hoy es disfrute y descanso. Pero hay condiciones que tienes que llenar para disfrutar y descansar, que son las 5 del mensaje anterior. Con esas 5 condiciones, tú te enfiestas y descansas, y como resultado, Dios se infusiona en ti. Ahora repíteme cómo es que tú lo ves, para ver si captamos lo que tú nos quieres decir, porque ¿qué es lo que tú nos querías transmitir o cómo? No, la primera, porque ya aquí gastas otra herencia. Tú tienes 3 herencias. Sí, el cristiano tiene 3 herencias. Una que se la gastó perdidamente, hay otra que te gastas en la iglesia y luego la que te va a dar en el siglo venidero. 3. Aquí la de la iglesia es enfiestado. Aquí puedes derrochar enfiestándote. Exacto. Aquí te la dan otra vez, pero si la derrochas en otras cosas que no son esto, vas a perder tu alma. Sí, ahora sí ya te agarré. Ahora ya te agarré. O sea que la segunda herencia es la que tú estás hablando. Esa se derrocha aquí en la vida de la iglesia. No tienes límite para nada de la vida de la iglesia. Si la usas para otra cosa que no es la iglesia, entonces pierdes tu alma, vas a ser castigado y te privan de la tercera. Tienes que volver a sí, el reino. Estás privado del reino. Exacto. El galardón o sea, lo cambió por un plato de lentejas. A ver, échale. Exacto. Amén. Se dan cuenta que no hay pierde. Todos estamos aprendiendo a predicar la palabra bien centrada. ¿Y cómo hacemos? Explicamos bien. Porque para darnos a entender tenemos que explicar bien. Si yo no les explico a ustedes un punto, pues queda inconcluso y nos quedamos, como dijo aquel, en el limbo. Pero si nosotros buscamos las palabras para explicar lo que estamos tratando de decir, todos nos entienden y todos llegamos a un acuerdo. Por eso dice Pablo, finalmente, hermanos, sed todos de un mismo sentir y de un mismo hablar. Hablamos lo mismo, tenemos un mismo sentir, el mensaje siempre nos va a llevar a salvación y reino, el mensaje siempre nos va a llevar a los mismos puntos, porque ya tenemos la base y no podemos construir fuera de esa base. Amén. ¿Quedamos entonces claros? Ahorita va, hermana Patti.
Amén. Amén. ¿Ibas a decir algo más, Arturo? ¿O tú? Sí. Estás bien correcto. Mira, estás perfectamente en la Biblia. Mira, por eso es que tenemos que aprender a hablar. Si a ti o a mí nos preguntan qué significa que el rostro brille como le brilló a Moisés en el Antiguo Testamento, ¿qué significa eso para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento? Significa que la gloria de la ley, al ponerle velo, era que entendiera el pueblo de Israel que iba a finalizar. O sea que dice claramente, dice Pablo, que cuando Moisés se ponía el velo para hablar con el pueblo, era para que no fijaran sus ojos en lo que se iba a acabar. Dicho en otras palabras, el rostro brillante de Moisés representa la gloria de la ley. Y Dios quería que el pueblo de Israel no pusiera su vista en la gloria de la ley. Por eso Él se puso velo. Pero dice, si se convierten al Señor, el velo les es quitado y entonces la cosa cambia. Se ve la gloria de Cristo. ¿Ok? Así, perfecto. ¿Lo tienes? Entonces lo que pasa con el movimiento carismático es que ellos ponen la gloria en lo exterior y la gloria es interior. Por eso dice, descubiertos todos nosotros, porque ahora a nosotros no nos brilla el rostro, ahora nosotros en la faz de nuestro corazón brilla Jesucristo. Y todos pueden ver a Cristo en nosotros. Esa es la gloria del Nuevo Testamento, no una cabeza con una aureola. ¿Ok? Entonces hay que entender, pues, hermano Marvin, tú también querías aportar. Sí. Exacto. Exacto. Sí.
Exacto. Exacto. Es el milenio. Sí. Perfecto. Lo tienes perfecto. Estás como si estuvieras en asambleas de Dios, te dicen licenciado para predicar. Oigan pues. Amén. Amén. Very good, entendió muy bien. Bueno, entonces creo que nos vamos a... ¿alguien está cumpliendo años para ya finalizar? ¿Alguien está cumpliendo años?